¿Y si te dijera que una ciudad entera cambió no por un grito ni una revuelta, sino por un sobre sellado colocado silenciosamente sobre una mesa? Hoy te adentrarás en una historia que casi nadie ha contado como es debido, una de esas en las que el poder espera lágrimas, pero encuentra pruebas. Es un breve viaje en el tiempo, a un frío día en Cusco, donde una mujer invisible decidió no decir nada, y sin embargo fue escuchada por toda la ciudad. Lo que ocurrió allí no se convirtió en leyenda ni en monumento, pero dejó huellas imborrables. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Y prepárate. Esa tarde, en Cusco, sentía un frío que se le colaba por los puños de la camisa y persistía, molestándolo, como si su cuerpo le recordara constantemente que aquel no era un lugar cómodo. En el salón de actos del Cabildo, el olor era una mezcla de cera en el suelo, trapos viejos y tinta de sello recién usada. Don Rafael Paredes llegó con el paso mesurado de quien ha aprendido a no parecer apresurado, ni siquiera cuando estaba lleno de emoción. Exteriormente, todo en él era orden, su chaqueta de lana bien ajustada, su bigote recortado, su voz que no se alzaba ni siquiera cuando era necesario. En su interior cargaba con ese cansancio específico de quien está al mando, y sin embargo, sentía que constantemente apartaba la mirada de lo que debería estar enfrentando. Sabía que era solo otro día de papeleo, sellos, gente que pedía contratos y esa sensación común de que todo ya estaba decidido antes de empezar. Pero sin que él se diera cuenta aún, esta era una de esas tardes que dejan una marca en el recuerdo como una quemadura. Ana Quispe ya estaba allí cuando entró. No estaba sentada cómodamente, porque nadie como ella se sentía cómoda en ese salón. Estaba de pie, en silencio, con su abuela a su lado, como si la presencia de la anciana fuera a la vez apoyo y responsabilidad. Su pollera era oscura y limpia. La manta tenía un rojo cochinilla que no era llamativo, pero tenía un diseño que delataba su propia obra. Ese estilo griego que no parecía comprado, sino elaborado con esmero. Sus dedos tenían manchas de índigo que no se quitaban con agua y jabón. Era tinta que se filtraba en las líneas de sus dedos, una señal de trabajo que otros fingían no ver. Sostenía un cuaderno de dibujos y tintas como si fuera algo frágil y precioso, porque lo era. Y también sostenía un sobre cerrado con un sello seco que, desde lejos, ya le hacía sentir a Rafael una especie de advertencia. Un «esto va en serio». Ana había oído, en la puerta y en los rincones del salón, que la llamaban indigna del salón, como si la dignidad tuviera que ver con la tela de su vestido y no con su vida. Y aún así, no bajó la cabeza. Temblaba por dentro. Miedo, vergüenza, rabia contenida. Pero su postura decía lo contrario. He llegado hasta aquí y no voy a desaparecer. El murmullo comenzó suavemente, como siempre ocurre cuando alguien cree tener ventaja. Don Rafael lo intuyó incluso antes de oír las palabras. Era ese sonido propio de la gente demasiado confiada, de la gente que sabe que suele salir ganando. Los comerciantes de la calle Platero se acercaban, susurrando con medias sonrisas, como si ya hubieran planeado el final de la historia. Sobre la mesa, las muestras de tela estaban dispuestas con excesivo cuidado, como si el buen gusto fuera una forma de protección. Había tapices ligeros, cortinas elegantes, todo con ese aire de algo importado o al menos lo suficientemente blanqueado para agradar a la vista del cabildo. Rafael se sentó, abrió el libro de acuerdos e intentó ignorar esa vieja sensación en el estómago, que estaba allí más para confirmar decisiones que para decidir nada. Fue entonces cuando uno de los comerciantes, en voz alta y segura, presentó el tapiz principal, diciendo que era fruto de años de experiencia, de la tradición familiar.
Mientras hablaba, sus ojos pasaron rápidamente por Ana, como quien mira un mueble fuera de lugar. Se rió cuando alguien comentó que el dibujo tenía un aire indígena y respondió, medio en broma, que la inspiración estaba en todas partes. La siguiente frase llegó con malicia disimulada. Si la niña perdió, no debería llorar en quechua. La risa resonó por la habitación, corta y seca. Rafael sintió que se le calentaba el rostro, pero no reaccionó de inmediato. Lo que lo mantuvo cautivo no fue el comentario en sí, sino el silencio absoluto de Ana. No respondió, no replicó, no se explicó. Simplemente dio un paso al frente, colocó el sobre cerrado sobre la mesa y abrió con cuidado el cuaderno, como quien ya hubiera hecho ese gesto muchas veces, en silencio, en su propia habitación. Su gesto cambió la atmósfera de la sala de una manera difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Don Rafael lo notó porque conocía bien ese tipo de cambio. No era ruido, era tensión. Vio de cerca las páginas del cuaderno llenas de pequeñas notas, fechas, pequeños dibujos repetidos con mínimas variaciones, como si cada error hubiera sido pensado antes de ser corregido. Vio muestras de hilos cosidos con hilo grueso, cada uno marcado con números que indicaban el tiempo de ebullición, el tipo de mordiente y la intensidad del tinte. Esto no era improvisación, no era arte instintivo, como les gustaba llamarlo para minimizarlo. Esto era método. Cuando volvió a fijar la vista en el sobre, el sello seco volvió a llamar su atención. Reconoció el sello de la Notaría Segunda y sintió una incomodidad inmediata, casi física. No porque fuera complicado, sino porque era demasiado serio para ignorarlo. A su alrededor, algunos concejales comenzaron a reorganizarse en sus sillas. Un columnista humedeció la punta de su pluma esperando un espectáculo. Rafael sintió el peso de su propia reputación sobre sus hombros. Siempre lo habían considerado prudente, equilibrado, alguien que evitaba los conflictos. En ese momento, se dio cuenta de cuántas veces esa prudencia le había servido de excusa para no buscar pelea. Respiró hondo, pidió silencio con un simple gesto y oyó su propia voz, más firme de lo esperado, al anunciar la suspensión de la votación. No hubo un discurso elegante ni una larga explicación, solo la orden clara de comparar los documentos. En el fondo, lo sabía. Si cedía ahora, no podría dormir. La solicitud de una comparación cayó en la sala como algo incómodo, casi una demora indeseada. Don Rafael lo percibió en los pequeños gestos. El magistrado que suspiró profundamente, el comerciante cuya expresión cambió rápidamente, el cronista que dejó de escribir como si dudara si esto daría como resultado una buena historia o solo una pérdida de tiempo. El escribano fue llamado con cierta impaciencia, trayendo la matriz del sello y los libros de asientos del notario. Mientras tanto, Ana permaneció inmóvil, con las manos firmes sobre el cuaderno, sintiendo el peso de ese extraño silencio que ya no era burla, sino también respeto. Sintió el corazón latirle con fuerza en el oído, recordó el viaje hasta allí, a su abuela insistiendo en que fuera, aún sabiendo que sería humillante. Recordó el dinero contado para pagar el depósito de la modelo, el miedo a tirar lo poco que tenían. Don Rafael hojeó los registros con excesivo cuidado, como si cada página fuera a estallar. Encontró el asiento del depósito, reconoció la fecha, el número, la descripción del dibujo. No era vago, todo estaba allí, demasiado claro. Al otro lado de la mesa, el comerciante empezó a hablar en voz alta, diciendo que era una exageración, que el cabildo nunca interfería en asuntos de autoría, que lo importante era entregar a tiempo y con buen acabado. Rafael lo oía todo, pero algo en su interior ya había superado un punto de no retorno. Recordó otras ocasiones en las que había aceptado argumentos similares, siempre en nombre del orden, la paz política, la llamada imagen de la ciudad.
y sintió vergüenza. No una vergüenza teatral, sino esa vergüenza silenciosa que oprime el pecho y te hace desear haber hecho las cosas de otra manera en el pasado. La tensión aumentó cuando alguien notó que el registro de entradas ya no estaba donde debía estar. Hubo un movimiento demasiado rápido cerca de la mesa auxiliar, manos nerviosas, hojeando papeles que no necesitaban ser tocados. Rafael levantó la vista en cuanto vio al dependiente intentando cerrar el libro a la fuerza, como por reflejo. Eso fue decisivo. Sintió un escalofrío en la nuca, no de miedo, sino de claridad. Pidió al portero que cerrara el acceso al archivo y ordenó que todo se hiciera a la vista de todos. Algunos protestaron, diciendo que era un espectáculo innecesario. El columnista, que antes esperaba risas, ahora escribía rápidamente, dándose cuenta de que algo grave estaba sucediendo. Ana permaneció en silencio, pero por dentro estaba agotada. Sentía el peso del tiempo, el miedo a que, incluso con pruebas, todo quedara en nada. Ya lo había visto antes. Gente con justa causa siendo absorbida por la costumbre. Cuando el dependiente confirmó que el diseño registrado en el depósito correspondía exactamente al tapiz presentado, un murmullo recorrió la sala. Don Rafael sintió que el peso de la responsabilidad recaía por completo sobre sus hombros. Ya no cabía la prudencia. Sabía que cualquier decisión a partir de entonces tendría consecuencias políticas, personales y sociales. Aún así, cuando pidió que abrieran y leyeran en 1900, voz alta el documento sellado, no dudó. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba eligiendo el camino más fácil. Simplemente hacía lo que sabía que era correcto, aún sin saber aún cuánto costaría. La lectura del documento comenzó sin contemplaciones y quizá por eso era tan pesada. El escribano se ajustó las gafas, carraspeó y repasó el texto como si supiera que no se trataba de simple burocracia. Don Rafael se puso de pie, no para presumir, sino porque sentía la necesidad de estar plenamente presente en ese momento. Las palabras fluían en voz alta, demasiado claras para ser refutadas. Fecha, nombre completo de Ana Quispe, descripción de la modelo, dibujo adjunto. Todo anotado antes de que el comerciante presentara el tapiz. Con cada línea, Rafael notaba que la atmósfera cambiaba de nuevo. La frialdad de la sala parecía más presente, como si nadie se atreviera a moverse. El comerciante intentó interrumpir 2 veces, diciendo que era una interpretación forzada, que el dibujo era genérico, que los patrones de clave griega siempre habían existido. Rafael levantó la mano sin alzar la voz y volvió el silencio. Cuando el escribano llegó a la última cláusula, la que hablaba de licencia, pago por pieza y una marca cosida en el tapiz, se oyó un leve suspiro colectivo. No fue sorpresa, fue conmoción. Ana sintió que las piernas le flaqueaban por dentro. Lo que había escrito, pensado y pagado para que se grabara, ahora se decía en voz alta en una habitación donde minutos antes se habían reído de ella. No lloró, no porque no quisiera, sino porque estaba demasiado ocupada intentando creer que realmente estaba sucediendo. Don Rafael sintió un nudo en la garganta que no encajaba con la imagen de hombre reservado que siempre había cultivado. Por primera vez tuvo la clara sensación de que la ley podía tener un propósito más allá de mantener todo igual. Cuando declaró nula la reclamación del comerciante, no hubo aplausos. Se hizo un silencio denso, casi incómodo. Ese silencio que se produce cuando se rompe una regla invisible delante de todos. Rafael hizo entonces algo inesperado. Pronunció el nombre de Ana con voz firme, sin diminutivos, sin más explicaciones, como si fuera obvio que merecía ser escuchada. La autora es Ana Quispe. Eso resonó más que cualquier discurso. Algunos concejales evitaron mirarla. Otros fruncieron el ceño, intentando calcular pérdidas y alianzas. El cronista alzó la cara, consciente de que aquella escena no se olvidaría tan fácilmente. Ana sintió un calor que le recorría el cuerpo, una extraña mezcla de alivio y miedo.
alivio por no ser borrada, miedo porque sabía que el reconocimiento también trae exposición. Su abuela le apretó el brazo con fuerza, un gesto pequeño pero lleno de significado. Don Rafael, aún de pie, sabía que esto era solo el principio del problema, no el final. Estaba buscando una pelea más grande de lo que parecía. Pero, al mirar a Ana allí, inmóvil, digna sin necesidad de demostrar nada, estaba seguro de que si se abría paso ahora, pasaría el resto de su vida llamándose prudente solo para evitar decir la verdad. Habría sido un cobarde. Y esa era una palabra que ya no estaba dispuesto a cargar. La reacción fue rápida, en oleadas cortas y desorganizadas, como siempre ocurre cuando algo se escapa del control de los responsables. Un funcionario intentó retomar el orden del día, hablando con rapidez, como si la formalidad pudiera borrar lo ya dicho. Otro comentó, en un tono demasiado bajo para ser respetuoso, que esto sentaría un precedente peligroso. Afuera, a través de la puerta abierta del salón, se oían los sonidos de la plaza, gente que pasaba, pasos apresurados, la vida que seguía sin percatarse de que algo cambiaba en su interior. Don Rafael sintió el peso de todo sobre sus hombros. Sabía que a partir de entonces, cada decisión que tomara se interpretaría a la luz de ese momento. Ya no se trataba solo de tapices, se trataba de a quién se podía reconocer o no. El comerciante, visiblemente irritado, intentó argumentar que trasladaría el negocio a Lima, que Cusco perdería inversiones, que los empleos se verían afectados. Rafael escuchó, lo anotó mentalmente, pero no se rindió. Solicitó que se dejara constancia en acta de la lectura pública del documento y la anulación de la propuesta presentada. También solicitó que el libro de acuerdos registrara el nombre de Ana como autora, no como proveedor genérico. Cada palabra escrita allí parecía restarle un poco más de aire a la sala. Ana observaba todo, intentando mantener la compostura. Sentía un profundo cansancio, como si hubiera estado tejiendo durante días sin descanso. Sabía que este reconocimiento no borraría años de invisibilidad, pero también sabía que era algo que nadie podría arrebatársele una vez plasmado en el papel. Al terminar la sesión, no hubo despedidas cálidas. La gente se fue en pequeños grupos, susurrando, sopesando las consecuencias. El comerciante pasó junto a Ana sin mirarla directamente, murmurando algo entre dientes que ella no quiso entender. Afuera, el frío parecía más intenso. Don Rafael se quedó unos minutos más en el pasillo, mirando la mesa vacía, las telas aún esparcidas, el libro abierto. Sintió una extraña mezcla de agotamiento y lucidez. No era heroísmo, lo sabía, era la tardanza, la sensación de haber hecho demasiado tarde algo que debería haberse hecho muchas veces. Ana bajó las escaleras del cabildo con cuidado, sujetando el cuaderno ahora cerrado, un contra el pecho. Cada paso parecía demasiado real, como si su cuerpo intentara confirmar que realmente había sucedido. En la plaza, algunos la miraban con curiosidad, otros apartaban la mirada. La abuela respiró hondo y dijo algo en quechua, que Ana entendió más como una bendición que como una sentencia. Don Rafael observaba desde lejos, sin acercarse. Sabía que el día no terminaría ahí, que los siguientes pasos serían difíciles, pero también sabía que, a diferencia de tantos otros días de su carrera, este no sería olvidado, ni por él ni por ella, ni por quienes fingieron no ver. Esa misma tarde, las consecuencias comenzaron a extenderse por la ciudad de forma casi física, como un resfriado que descendía de las montañas y que nadie podía contener. Don Rafael se dio cuenta de ello antes de salir del cabildo, cuando un empleado de larga trayectoria, uno de los que conocía todos los atajos para llegar al poder, lo llamó aparte. El hombre habló en voz baja, advirtiendo que ya se decía que el prefecto se había dejado llevar, que esto le costaría caro. Rafael escuchó sin responder.
Ya sentía ese precio en el cuerpo, una tensión en los hombros que no cedía. Se acercó a la ventana que daba a la plaza y vio que se formaban grupos, algunos mirando hacia arriba, intentando comprender qué había sucedido dentro. Sabía que a la mañana siguiente la historia se distorsionaría de 1000 maneras. Aún así, había algo diferente en él. No era tranquilidad, ni mucho menos. Era una sensación de alineación, como si por primera vez en mucho tiempo su posición y su conciencia apuntaran en la misma dirección. Ana, al mismo tiempo, cruzó la plaza a pasos cortos, sintiendo miradas sobre ella. Algunas sentían curiosidad, otras una clara hostilidad. Reconoció a 2 mujeres del mercado que la miraron fugazmente, con una mezcla de sorpresa y orgullo contenido. Eso la conmovió más que cualquier palabra pronunciada en el salón. Pensó en lo que vendría después, el miedo a las represalias, el boicot a los tintes, los retrasos en los pagos que ya había experimentado, pero también pensó, con una preocupación casi tímida, en la posibilidad real de ver su nombre bordado donde siempre había sido invisible. Esa misma noche, mientras el frío envolvía las calles y las luces empezaban a encenderse, don Rafael recibió sus primeras visitas no oficiales. Un funcionario local se presentó en su casa con el pretexto de hablar con calma, intentando convencerlo de que el asunto podía resolverse con más discreción. Rafael escuchó, le ofreció un vaso de agua, pero mantuvo su decisión. Sintió un extraño peso al decir no, como si esa palabra se hubiera oxidado de tanto tiempo sin usarse. En otro lugar de la ciudad, Ana encendió la pequeña estufa de su habitación y abrió su cuaderno una vez más, no para trabajar, sino para mirar. Tocó las páginas con cuidado, como si quisiera confirmar que no era un sueño. Su abuela observaba en silencio, sentada, con esa mirada de quien ya ha sufrido demasiada injusticia como para celebrar prematuramente. Ana sintió que le dolía el cuerpo, no solo de agotamiento, sino de liberación emocional. Sabía que ese día no lo había resuelto todo. Sabía que, a partir de entonces, tendría que protegerse más, demostrar más su valía, soportar más. Aún así, había algo nuevo, la certeza de que, alguna vez, alguien había leído lo que ella escribió y lo había tomado en serio. Don Rafael, quien se acostó más tarde, tuvo dificultades para conciliar el sueño. La imagen de Ana, de pie y en silencio, volvió a su mente varias veces, y junto con ella la inquietante certeza de que ese simple gesto, leer un documento en voz alta, había cambiado más de lo que podía medir esa noche. A la mañana siguiente, el frío parecía más crudo, como si la ciudad hubiera despertado con recelo. Don Rafael llegó temprano al cabildo y encontró el pasillo ya diferente. La gente lo recibió con una nueva clase de atención, algunos con un respeto contenido, otros con la tensa cordialidad de quien intenta medir el terreno. El primer documento que firmó fue la confirmación oficial de la adjudicación, con el nombre de Ana Quispe escrito completo, sin abreviaturas, sin representado por. Lo notó porque sabía con qué frecuencia se usaban estos detalles para borrar a alguien. Pidió que revisaran el texto 2 veces, no por desconfianza, sino por responsabilidad. Sabía que cualquier error sería usado en contra de la decisión. Al mismo tiempo, llegaron noticias de presiones externas. Comerciantes amenazando con retirar suministros, uno de ellos insinuando que esto podría empañar la imagen moderna de la ciudad. Rafael lo oyó todo, tomó notas, pero mantuvo la compostura. Dentro, la tensión era constante. Sentía un miedo real de perder apoyo político, de quedar aislado, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Quizás fue el cansancio acumulado de tantos años aceptando pequeñas injusticias en nombre de la estabilidad. Se dio cuenta de que esta decisión se había
convertido en una especie de línea divisoria en su propia vida. Antes, silencio. Después, la responsabilidad de defender lo hecho. Cuando pidió que se creara una rutina para verificar la autoría de las compras municipales, algunos concejales intercambiaron miradas inquietas. Sabía que estaba yendo más allá de lo esperado, pero ya no podía fingir que se trataba de un caso aislado. Mientras tanto, Ana pasó la mañana lidiando con una ansiedad distinta. Empezó a llegar gente del barrio, algunos solo para confirmar si la historia era cierta, otros para ofrecer ayuda, cables, espacio de trabajo. Escuchó atentamente, pero con los pies en la tierra. Sabía que el reconocimiento público no saldaba las cuentas automáticamente. Aún así, cuando un empleado del Cabildo apareció con la notificación oficial, con el papel temblando ligeramente en sus manos, sintió un temblor en el pecho. Leyó cada línea lentamente, aunque ya conocía el contenido. Ver su nombre allí, unido a la palabra autora, le pareció casi irreal. Pensó en su abuela, en las largas noches trabajando en la penumbra, en las veces que vendió obras por menos de lo que valían solo para sobrevivir. También pensó en el miedo que aún sentía. Miedo a los boicots, a los retrasos, a que alguien intentara reclamar lo que era suyo. Pero había una diferencia fundamental. Ahora tenía algo que antes no tenía. Tenía papeleo, antecedentes, testigos. No era garantía de justicia plena, pero sí una protección concreta. Al colocar el documento junto a su cuaderno, Ana sintió que ese día en el Cabildo no solo había sido una humillación revertida, había sido el comienzo de un cambio práctico, duro, lleno de obstáculos, pero posible. Y eso, para alguien acostumbrado a ser ignorado, ya era enorme. Con el paso de los días, se hizo evidente que la decisión del Cabildo no se limitaría a los documentos oficiales. La ciudad reaccionó de maneras diferentes, a veces contradictorias. Algunos elogiaron la valentía del prefecto en voz baja, como si aún fuera peligroso decirlo demasiado alto. Otros trataron el caso como una exageración, una sensibilidad fuera de lugar. Don Rafael lo percibía en cada reunión, en cada apretón de manos ligeramente más frío, en cada conversación interrumpida al acercarse. No se arrepentía, pero no idealizaba nada. Sabía que había despertado una vieja maquinaria de esas que crujen cuando alguien intenta cambiar el ritmo. Al mismo tiempo, notó algo nuevo. Empleados más jóvenes observaban atentamente, algunos incluso pidiendo orientación sobre cómo registrar correctamente a proveedores y autores. Era algo pequeño, pero concreto. Se dio cuenta de que el mayor impacto de esa fría tarde no había sido el contrato en sí, sino la ruptura de la idea de que ciertas cosas siempre habían sido así. Y esta ruptura incomodó a mucha gente. Esa noche, solo en su oficina, Rafael sintió crecer el peso de esa responsabilidad. No le esperaban aplausos, ninguna recompensa clara. Lo que sí existía era la obligación silenciosa de mantener esa decisión cuando realmente empezó a costarle caro. Para Ana, el cambio trajo consigo una tensión constante. El estudio improvisado en San Blas empezó a recibir visitas de personas que no habían venido antes. Algunos acudían por curiosidad, otros por interés genuino. Empezó a ser observada de otra manera y esto la mantenía en vilo. Sabía que cualquier error sería usado en su contra como prueba de que no debería haber sucedido. Trabajó más duro que nunca, revisando cada tejido, probando los tintes con aún más cuidado, como si siempre la estuvieran evaluando. Sentía orgullo, pero también miedo de perder el poco espacio que había ganado. A veces se preguntaba si habría sido más fácil permanecer invisible, vendiendo sus telas anónimamente, evitando la exposición. Pero bastaba recordar la lectura pública, el silencio denso en la sala, para comprender que no había vuelta atrás.
Su abuela, siempre práctica, le decía que no confiara demasiado en las promesas, pero tampoco que se acobardara. Ana aprendió en la práctica que el reconocimiento no trae descanso inmediato, trae trabajo, exigencias y agotamiento. Aún así, ahora había algo firme en su interior, una certeza difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Por primera vez, su esfuerzo había dejado una huella oficial. Y eso lo cambió todo, incluso cuando la vida cotidiana seguía siendo dura. El día que empezaron a instalarse los primeros tapices en el teatro municipal, el silencio era excesivo para algo que en su interior era tan grandioso. No hubo ceremonia ni discurso. Don Rafael pasó por allí casi por casualidad, entre otras inspecciones, y se detuvo unos minutos observando a los obreros estirar la tela con cuidado. Reconoció el caballete al instante, no porque fuera un experto, sino porque ahora sabía lo que veía, sabía de dónde venía, a quién se le había ocurrido, cuánto tiempo había tardado en llegar. Sintió una extraña opresión en el pecho, una mezcla de satisfacción e incomodidad. Esto estaba sucediendo, sí, pero no como un final feliz. Estaba sucediendo como suceden las cosas de verdad, sin aplausos, con resistencia, con la gente deseando que fracasara. Escuchó un comentario sarcástico de un supervisor cuestionando si esa marca en el telón era realmente necesaria. Rafael intervino con breve firmeza, recordándole que estaba en el contrato. No alzó la voz. No hacía falta. Se dio cuenta, con cada pequeña defensa de lo ya decidido, de que esta decisión seguía exigiendo su presencia. No era algo que se pudiera resolver en un solo día. Era una línea que debía mantenerse en todo momento, incluso cuando nadie lo veía. Ana no estaba presente en ese momento. Estaba en San Blas, trabajando, como siempre. Al recibir la noticia horas después, sintió una mezcla de alegría contenida y agotamiento. No corrió al teatro, no celebró. Simplemente se sentó un momento, apoyó los brazos en las rodillas y respiró hondo. Pensó en lo frágil que aún parecía todo. Sabía que un cambio de ánimo político, un nuevo prefecto, cualquier escándalo, bastaría para ponerlo todo en duda de nuevo. No se engañaba pensando que había conquistado el mundo. Había ganado un momento, una batalla concreta. Y eso ya era más de lo que mucha gente tenía la oportunidad de hacer. Esa noche, mientras cosía otra muestra, se dio cuenta de que estaba trabajando de otra manera. No mejor por arte de magia, sino más conscientemente. Cada puntada parecía cargar con la responsabilidad de representar no solo a ella, sino a otros que nunca serían llamados al escenario. Esto la asustó, pero también la fortaleció. Sabía que este reconocimiento tenía un peso que no aparecía en el papel, un peso que cargaba sola, en el silencio del trabajo continuo. Con el tiempo, la historia empezó a circular de forma menos controlada y menos limpia. Cada quien la contaba a su manera, añadiendo o quitando detalles a su antojo. Algunos decían que Ana había sido protegida por el prefecto, otros que había sido pura suerte, un golpe de suerte legal. Don Rafael oía versiones distorsionadas que le llegaban como mensajes velados. Esto le molestaba más que las críticas directas, porque sabía que minimizar lo sucedido era una forma de neutralizar el impacto. En reuniones posteriores notó sutiles intentos de volver a la vieja costumbre, de ignorar autorías menores, de forzar las decisiones hacia acuerdos informales. Empezó a intervenir con más frecuencia, lo que le valió la reputación de rígido, incluso de inconveniente. Esto tuvo un claro coste político. Las invitaciones escasearon, las alianzas se volvieron tibias. A veces, solo en su despacho, se preguntaba si tendría la fuerza para sostener esto mucho más tiempo.
No estaba hecho para el conflicto constante, pero entonces recordó la mirada de Ana aquel día, no de gratitud, sino de silenciosa firmeza. Eso actuó como un freno interno. Comprendió, aunque tardíamente, que la justicia no es un gesto aislado, es una práctica agotadora y repetitiva que exige presencia diaria. Y esta constatación cambió su perspectiva sobre su propia posición, no como un escudo, sino como una herramienta, limitada, imperfecta, pero capaz de prevenir algunas injusticias si alguien tenía el coraje de usarla. Para Ana, los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso y vigilancia constante. El reconocimiento trajo consigo órdenes, sí, pero también intentos de control. Personas que querían imponer plazos imposibles, sugiriendo cambios para complacer mejor. Aprendió a decir que no con firmeza y cortesía, algo que nunca antes había necesitado. Cada negativa le costaba un poco de sueño, un poco de tranquilidad. A veces echaba de menos el anonimato, la vida dura pero predecible de antes. Otras veces se sentía orgullosa de ver a aprendices más jóvenes observando su cuaderno con respeto, pidiendo orientación. No había ningún discurso bonito en ello. Era práctica. Era sentarse, mostrar cómo contar los pasos, cómo probar un tinte, cómo registrar un dibujo antes de que alguien intentara robarlo. Ana comprendió que este pequeño cambio no había venido para resolverlo todo, sino para abrir una grieta. Y las grietas requieren cuidado, porque pueden cerrarse rápidamente. Por la noche, cuando le dolía el cuerpo y la cabeza no paraba de darle vueltas, pensaba en ese día en el Cabildo como algo lejano y muy cercano a la vez. Lejano porque ya había pasado. Después, porque aún definía su forma de moverse en el mundo. No era un trofeo, era una marca, y las marcas, bien lo sabía, no desaparecen, simplemente se convierten en parte de nuestra forma de caminar. Unos años después, cuando el teatro reabrió sus puertas tras las reformas, la ciudad estaba más preocupada por el evento social que por lo que realmente sostenía el espectáculo. Se hablaba de los invitados, el vestuario, la música, la nueva iluminación. Pocos se fijaban en los tapices y aún menos sabían quién los había confeccionado. Don Rafael circulaba por el vestíbulo con su habitual postura discreta, pero sentía un peso diferente en el cuerpo. No buscaba reconocimiento. Sabía que esta historia nunca sería contada tal como la vivió. Aún así, al mirar el telón extendido y ver, casi oculta en la cenefa, la pequeña marca AQ, sintió que algo se asentaba en su interior. No era orgullo manifiesto. Era una especie de confirmación silenciosa de que aquella fría tarde en el Cabildo no había sido un desvío, sino un punto de inflexión. Se dio cuenta de que, desde entonces, no había sido el mismo. Se volvió más atento, más incómodo con los acuerdos fáciles, menos dispuesto a aceptar justificaciones vagas. Esto lo aisló en muchos momentos. Perdió apoyo, dejó de ser invitado a ciertas mesas. Pero también adquirió algo difícil de explicar, la capacidad de dormir sin esa sensación constante de haberse fallado a sí mismo. Al observar al público pasar por el espacio decorado con telas de origen evidente, Rafael comprendió que los verdaderos cambios rara vez se celebran. Se infiltran en la rutina, casi invisibles, y solo muestran su fuerza cuando alguien intenta borrarlos de nuevo. Ana observó la inauguración desde lejos. No entró al teatro esa noche. Estaba cansada, cubierta de trabajo, y además no sentía que ese espacio le perteneciera de verdad. Prefería quedarse en el taller, organizando hilos, ajustando un viejo telar que se atascaba constantemente. Aún así, sabía exactamente dónde estaba el tapiz, cómo caía el telar, cómo reaccionaba la tela a la luz. Eso formaba parte de ella ahora, incluso sin el glamour de la inauguración. Con el tiempo, Ana empezó a ser buscada por otros tejedores, por personas que querían aprender a registrar, a protegerse.
Enseñaba sin discursos, sin idealizar. Decía que nada garantizaba la justicia, pero que el papel, usado a tiempo, podía evitar lo peor. A veces recordaba ese día en el cabildo como si fuera un sueño intranquilo, lleno de tensión. Otras veces lo recordaba como si todavía estuviera allí, sintiendo el frío suelo bajo sus pies. La vida no se volvió fácil, nunca lo fue, pero adquirió un nuevo grosor, una especie de solidez. Ana sabía que no había cambiado el mundo, había cambiado su propio lugar en él. Y eso, para alguien que siempre había sido tratado como invisible, fue una transformación profunda, aunque silenciosa. Con el paso del tiempo, aquella tarde en el cabildo dejó de ser tema de conversación directa, pero nunca dejó de existir del todo. Aparecía en el subtexto, en las pequeñas decisiones, en conversaciones que cambiaban de tono cuando alguien mencionaba contratos, autorías, actas. Don Rafael lo sentía incluso cuando nadie decía nada. Una mirada de reojo, un silencio más prolongado, le bastaban para comprender que hubo un antes y un después de aquel día. Permaneció en el cargo durante un tiempo razonable, sin grandes honores, sin grandes caídas públicas. Se marchó como muchos, discretamente, pero cargando con algo que no tenía antes, una claridad incómoda. Nunca más pudo fingir que no veía cuando alguien era empujado de una mesa importante, cuando un nombre desaparecía de un documento. Esto lo hacía menos popular, menos flexible, pero también más íntegro. A veces, paseando por la plaza en días fríos como el de 1896, recordaba el silencio de la sala, el peso de la lectura en voz alta, la tensión en el aire. No con nostalgia, sino como alguien que reconoce un punto preciso donde la vida exige una elección y no acepta medias tintas. Sabía que ese gesto no había cambiado toda la estructura de la ciudad. Sabía que las injusticias seguían ocurriendo, muchas sin testigos. Aún así, había algo que nadie podía quitarle. Ese día en concreto, delante de todos, no apartó la mirada. Y esa certeza simple y dura llegó a acompañarlo como una marca permanente, una que no se exhibe, pero que tampoco se borra. Para Ana, el tiempo hizo lo que siempre hace, continuó. Su cuerpo envejeció, sus manos se engrosaron, sus ojos se fijaron más en los detalles que en las personas. El trabajo siguió siendo duro, exigente, a veces ingrato. No todos los acuerdos fueron justos, no todas las promesas se cumplieron, pero su nombre nunca más fue borrado de lo que hacía. Esto no la hizo poderosa ni rica. La convirtió en alguien lo suficientemente reconocido como para no ser fácilmente olvidada. El cuaderno de bocetos siguió existiendo, con páginas nuevas y viejas, algunas desgastadas, otras manchadas de tinta y tiempo. El sobre del notario, ya amarillento, se guardaba con cosas importantes, no como un recuerdo romántico, sino como una herramienta de supervivencia. A veces, cuando un joven preguntaba si valía la pena enfrentar esa humillación, Ana no respondía con frases bonitas. Solo decía que ese día había sido el más duro de su vida y a la vez el más necesario, que nada había sido perfecto después, que el miedo nunca desapareció del todo. Pero a partir de ese momento, nunca más necesitó cuestionarse si tenía derecho a estar donde estaba. La vida continuó, dura como siempre, solo con una diferencia fundamental. Cuando alguien intentó borrar lo que ella hizo, hubo pruebas, hubo recuerdos, hubo un nombre. Y eso cambia nuestra forma de navegar por el mundo, incluso cuando todo lo demás sigue igual. Al final, no fue un discurso lo que lo cambió todo, ni un héroe inesperado. Fue un nombre leído en voz alta, un registro hecho a tiempo y la decisión de no fingir que no lo habíamos visto. ¿Cuántas historias como esta han quedado enterradas porque nadie abrió el libro correcto en el momento oportuno? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta al video, suscríbete al canal
activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.